Hoy tenemos a Mía aquí como invitada especial. ¿Tienes algo que aportar a la causa? ¿De algo? Mía. Eso. Bien. Ella también va a estar aquí presente durante todo el vídeo. Hace no mucho me escribió una chica que ella se había formado como community manager y llevaba como unos 8 meses o así lo que es ya en el mercado laboral. Y bueno, ella me contó que tenía 3 clientes y que estaba ya facturando algo, ¿vale? O sea que ya, bueno, todavía no estaba facturando lo que quería, pero que ya había empezado como a trabajar con clientes y demás y ya tenía algo. Y ella me escribió para preguntarme si yo podía ayudarla a conseguir más clientes. Le pregunté cómo estaba gestionando los que ya tenía, que cuánto estaba facturando y cuánto tiempo les dedicaba, qué capacidad tenía para coger más clientes. Ella hizo una pausa bastante larga, se quedó pensativa y me dijo que la verdad es que estaba bastante desbordada. Y esa conversación me hizo pensar en algo sobre lo que llevo tiempo queriendo hablar y creo que es importante que hablemos. ¿Mía va a abandonar el barco? No, va a recolocarse, ¿vale? Entonces, hoy voy a hablar de esta parte, ¿vale? De esta parte de lo que es la parte de gestión de clientes. Y es que hay una obsesión en nuestro sector y en todos los sectores con conseguir clientes, con facturar más y crecer, ¿no? En cartera de clientes. Y lo entiendo porque obviamente sin clientes no hay negocio. Si no facturas, no hay negocio que valga. Pero hay algo que pasa muy a menudo y que nadie te avisa antes de que empieces, porque la mayoría de formaciones en las que se aprende la profesión, sea de community manager, de asistente virtual, de project manager, de trafficker, de lo que sea, en la mayoría de formaciones que te preparan para aprender la profesión, no te explican esta parte del negocio, ¿no? Y se queda la cosa ahí como a mitad. Entonces, cuando sales al mercado laboral... ¡Coco! A dormir. Cuando sales al mercado laboral te encuentras con una realidad y sobre todo cuando empiezas a trabajar con clientes te encuentras con una realidad que nadie te ha contado y que nadie te ha explicado. Y es que conseguir clientes es solo la mitad del trabajo. La otra mitad es saber qué hacer cuando los tienes. ¿Y qué significa esa parte de saber qué hacer cuando los tienes? Pues saber cómo poner límites desde el principio, con un contrato, en la forma de comunicarte, en lo que incluye o no incluye tu servicio, saber gestionar a alguien que te está pidiendo más de lo que acordaste, saber cuándo una relación ya no tiene futuro y aprender a terminarla sin que se convierta en un problema. Saber cómo subir precios a un cliente con el que llevas ya tiempo trabajando sin que se vaya o sin que se estropee la relación. Conocer cuándo un cliente es rentable, cuándo no. ¿Vale? ¿Por qué? Porque lo que yo me he encontrado, y esto me ha pasado muchas veces con muchas alumnas, es que al principio damos tanto dentro del servicio a cada cliente y claro, cobramos poquito porque es como ese miedo, ¿no? Ese síndrome de la impostora que siempre está ahí, bla, 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 que ya podemos hablar de eso en otro vídeo, pero empezamos dando mucho por muy poco. ¿Qué pasa? Que claro, los primeros clientes que tenemos nos demandan tanto tiempo y estamos cobrando tan poquito que nos encontramos en la situación de que no tengo capacidad para coger más clientes porque no tengo tiempo, ya estoy desbordada, pero no estoy ganando todavía lo que necesito. Entonces, estamos ahí en un bucle infinito que es como, ¿cómo cojo más clientes si ya con estos 3 que tengo estoy súper desbordada, pero tampoco estoy ganando lo que quiero porque les estoy cobrando muy poco, ¿no? Entonces, entramos en esa rueda de hacer mucho por muy poco dinero. Y todo eso, por desgracia, no te lo enseñan en ningún curso. Y sin embargo, es lo que va a determinar si tu negocio es sostenible o no. La chica que me escribió no necesitaba más clientes. Necesitaba aprender a gestionar mejor los que ya tenía. Porque imagínate, si ya estaba desbordada con 3 clientes, si conseguía 3 más, el desbordamiento se iba a multiplicar. Es que no tiene sentido. Y lo que me parece más importante es que ella no lo sabía, ella no había caído en esa situación. Llevaba 8 meses en esto y nadie le había explicado que esa parte del negocio también había que aprenderla. Todo el contenido que había consumido, todas las formaciones que había hecho eran sobre captación, marketing, ventas, cómo hacer contenido, aprender herramientas, sobre cómo conseguir clientes, pero muy poco sobre qué hacer o cómo gestionar cuando llegan esos clientes. Por eso digo que es un patrón que se repite bastante en la gente que empieza a conseguir clientes y empieza a gestionarlos mal. Y claro, eso al final bloquea el crecimiento del negocio porque no tienes capacidad para coger más por tiempo, pero tampoco estás ganando lo que necesitas. ¿Y por qué pasa esto? Yo creo que hay varias razones. La primera es bastante obvia, puede ser
Y es que la captación es visible, pero la gestión no. ¿Y esto qué quiere decir? Que cuando tú consigues un cliente nuevo, cuando alguien consigue un cliente nuevo, lo puedes publicar en Instagram, puedes hacer una historia celebrándolo, un reel, lo que sea, ¿vale? Pero cuando gestionas bien a un cliente difícil o cuando terminas una relación de forma limpia, eso no tiene glamour, eso no se celebra, eso no genera contenido, eso no se cuenta. Y por eso, como no se suele generar contenido alrededor de esta temática, no existe en el imaginario colectivo de lo que significa tener un negocio, ¿no? Es como que la parte de gestión, sí, se habla de clientes tóxicos, se habla de... pero es como que se queda ahí, ¿no? No es una temática de la que se hable, de la que se genere contenido, de la que se cuente la realidad de las situaciones, ¿no? Sino que, bueno, pues es más llamativo el he conseguido un cliente nuevo, o tengo las plazas llenas, o X, ¿vale? Eso es más glamuroso y queda mucho mejor que hacer contenido de, pues mira, tuve este problema con este cliente y lo gestioné de esta forma. La segunda razón es, y tiene mucho que ver con la primera, que la gestión de clientes implica incomodidad, ¿vale? Implica que se generan situaciones incómodas. ¿Esto qué quiere decir? Que hay que poner límites, hay que decir que no. Esas son cosas que a la mayoría nos cuesta y que tenemos que aprender. Hay que tener conversaciones difíciles sobre tema de precios, sobre lo que incluye el servicio, lo que no. Y hablar de eso en un contexto de formación o de creación de contenido es mucho menos atractivo que hablar de captación. Y la tercera razón, que creo que es quizá la más importante y la que menos se piensa, es que mucha de la formación que existe para emprendedoras digitales en general, para profesionales de servicios, que hay poquita, está creada por personas que vienen del mundo infoproductor, no del mundo de los servicios. Es decir, esa formación la crean infoproductores, ¿vale? Personas que tienen otro modelo de negocio diferente. Y eso hace que el enfoque sea totalmente distinto. ¿Por qué? Porque un infoproductor necesita escalar, necesita volumen de clientes, necesita captar de forma masiva. Pero nosotras, las personas que vendemos servicios, necesitamos otra cosa totalmente diferente. Necesitamos aprender o saber cómo construir relaciones con clientes a largo plazo. Relaciones que sean sanas y tener clientes de forma rentable. Son dos modelos de negocio completamente diferentes y con necesidades totalmente distintas. Pero seguimos aprendiendo a gestionar nuestro negocio con las herramientas del negocio de otro, ¿vale? Del negocio del mundo infoproductor. ¿Y qué es lo que cambia cuando empiezas a entender esto o lo entiendes desde el principio? O aunque ya lleves tiempo y ya estés gestionando clientes, pues cambia cómo empiezas cada relación con un cliente. ¿Por qué? Porque ya no vas a tener el foco puesto en que digan que sea tu propuesta, sino que lo vas a tener en entender si realmente quieres trabajar con ese cliente. Si las expectativas que tiene el cliente son realistas, si el cliente entiende lo que está contratando, si hay señales de que va a respetar cómo trabajas. Cambia cómo estructuras tu contrato, porque ya no va a ser un trámite, sino que va a ser la primera conversación sobre lo que incluye y lo que no incluye tu servicio, sobre los tiempos de respuesta, sobre las revisiones que se van a hacer, sobre qué pasa si el cliente quiere cambiar el alcance o quiere ampliar servicios o quiere incluir cosas que no estaban previamente redactadas dentro de ese contrato. Y cambia cómo te sientes tú trabajando. Porque cuando tienes clientes bien gestionados, y no te digo que vayan a ser perfectos y que vayan a ser el mundo de color de rosa, pero sí están bien gestionados, el trabajo se siente diferente porque tú no te vas a sentir tan desgastada, no te vas a sentir tan sobrepasada, tan saturada, y realmente vas a tener más espacio para hacer bien lo que sabes hacer y lo que tienes que hacer. Y eso no se aprende en un curso de marketing. Eso se aprende hablando con otras profesionales que o bien ya han pasado por lo que tú estás pasando o también están pasando por lo que tú estás atravesando. Que probablemente ya han tenido un cliente que cruza todos los límites y que ha cruzado todos los límites y te pueden contar cómo lo han manejado. Que ya han subido sus precios a clientes con los que llevan tiempo trabajando y te pueden contar cómo se lo han comunicado. Que ya han terminado relaciones que no funcionaban, que han soltado clientes con los que no estaban a gusto y pueden decirte que el mundo no se acabó. Y volviendo a esa chica que me escribió, le dije que antes de pensar en conseguir más clientes necesitaba revisar cómo estaba gestionando los que ya tenía. Que el desbordamiento que sentía con 3 clientes iba a seguir ahí con 5 si no cambiaba algo en la forma de trabajar y que iba a ser mucho peor. Se quedó en silencio un momento y luego me dijo algo que se me quedó grabado y me dijo: nadie me había dicho esto antes. Porque todo el mundo habla de cómo conseguir más clientes, pero nunca de qué hacer cuando ya los tienes. Y ese es exactamente el problema. Y no
es que no hay información acerca de la gestión de clientes. Seguro que puedes encontrar un montón de información, bastante genérica probablemente. El problema es que esa gestión no forma parte de la conversación que tenemos a diario las profesionales de servicios digitales. Porque sí que es una conversación a modo de queja, ¿no? Porque si es como, tengo un cliente que me hace esto, es que fíjate lo que me ha pasado con este cliente, pero realmente nadie te da herramientas para solucionar ese problema, ¿no? O sea, sí que puedes ir a quejarte y a decir, es que mira este cliente lo que me ha hecho, o me ha tratado así, o es que me hace esto, es que la forma de trabajar, bla, 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 que seguro que tú te has quejado y que has oído quejas de compañeras, pero no tienes un lugar donde te digan, esto se hace así, o que yo lo gestioné de esta forma, o a mí me pasó algo parecido y lo pude solucionar así. Y hasta que no tengamos esas conversaciones, vamos a estar viendo profesionales que sí, que van a tener más clientes, que van a facturar más, pero que van a estar trabajando peor, que tienen más clientes pero duermen menos, o que crecen en número pero están desbordadísimas. Y eso no es crecer, eso es acumular clientes y escalar un problema o hacer un problema más grande, ¿no? Así que quiero que te quedes con una sola pregunta que me parece que vale la pena hacerse de vez en cuando. ¿Estoy intentando conseguir más clientes porque realmente necesito más clientes o porque es más fácil pensar en conseguir clientes nuevos que en mejorar cómo gestiono los que ya tengo? Y no digo que la respuesta siempre sea lo segundo, porque habrá veces que sí, evidentemente, necesites más clientes. Pero merece la pena que de vez en cuando te plantees que si lo que ya tienes no te está funcionando, quizá tienes que aprender a solucionar eso antes de pensar en crecer más, porque al final cuando tú tienes un problema o tienes una mala gestión, crecer en clientes va a hacer que el problema crezca, porque vas a seguir gestionándolo mal. Entonces soluciona cuando aún es manejable y pequeñito, y a partir de ahí puedes pensar en crecer y en conseguir clientes cuando aprendas a gestionar lo que ya tienes. Así que me gustaría saber si, bueno, pues estáis viviendo esta situación, si os ha pasado, si algunas os sentís así, porque yo he tenido esta conversación con más de una persona que me dice, pues eso, ¿no? Que está con poquitos clientes, pero que siente que no tiene capacidad para más, pero que está cobrando una miseria, y entonces es como no sé salir de ese bucle, ¿no? Y bueno, me gustaría que tuviéramos esa conversación y que me contaras en los comentarios si te sientes así, si te ha pasado, si estás viviendo ahora mismo esa situación, y así que conversemos acerca de esto. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo, un besazo.